Bienvenido al resumen de la séptima ronda del torneo de candidatos. Esta ronda ha terminado con 3 partidas en tablas y una victoria de Firouzja contra Gukesh. Gukesh, que en principio iba primero y no tenía pinta de que fuera a perder una partida contra Firouzja, que además lo estaba haciendo muy mal, pues al final se ha dado las circunstancias, son jugadores todos de la élite y este tipo de cosas pueden pasar. Vamos a ver en este vídeo la partida de Firouzja, la partida que ha conseguido ganar, pero antes de eso vamos a ver la clasificación provisional tras la ronda 7, en la que ya han dado una vuelta completa y ya se han enfrentado todos con todos. Ahora va a haber una segunda vuelta en la que se van a enfrentar otra vez todos con todos, pero con colores cambiados a los que habían jugado en la vez anterior. En este caso, en el torneo masculino, en el torneo Open, tenemos a Nepomniachtchi con 4,5 puntos, Gukesh con 4, Caruana con 4, Praggnanandhaa con 4 también, y luego ya por debajo a Nakamura y a Vidit con 3,5, a Firouzja con 2,5 y a Abasov con 2 puntos. De momento el que mejor va, el que va primero es Nepomniachtchi, seguido muy cercanamente por 3 jugadores que son Gukesh, Caruana y Praggnanandhaa. Bueno, un torneo que va muy ajustado, que van ahí todavía bastante cercanos, de momento Nepomniachtchi liderando, pero no sabemos qué es lo que ocurrirá en las próximas partidas, todavía falta mucho torneo por delante. Así que no me entretengo más, voy a mostraros esa partida dentro vídeo. Pasamos ahora sí con el análisis de esta partida entre Firouzja y Gukesh, que está llena de momentos importantes, momentos clave que vamos a estar viendo. Bueno, comienza con la jugada D4, caballo F6, alfil F4, ya plantea directamente el sistema Londres, va a continuar con la jugada E3, esto siempre funciona de esta forma, C5, y bueno, hay dos opciones, jugar con C3 más sólido, o jugar con caballo F3, dejando un poquito más de flexibilidad para el peón de C2. En este caso, Firouzja decide jugar con la jugada caballo F3, controlando la casilla de D4. Y tras E6, caballo B D2. Bueno, la variante principal, dama B6, jugada un poco más secundaria. La variante normal es caballo C6, y ahora ya terminaríamos de cerrar el triangulito, creando lo que se conoce como sistema Londres. Con el triángulo, el alfil viene a D3 y nos enrocamos. Sin embargo, deciden hacer dama B6, una línea un poquito más secundaria. Las blancas continúan con torre B1, C por D4, E por D4 y alfil D7. La idea de alfil D7 va a ser cambiar su alfil malo, cambiar este alfil malo de la casilla D7 con la preparación de hacer alfil B5 y cambiarlo por alfil bueno de las blancas, que es el de F1. Esto va a ser posible ya que no pueden evitarlo, entonces C3 jugada normal, alfil B5 y H4 ganando espacio. A mí me parece más razonable la jugada H3 o la jugada dama B3, me parecen jugadas más interesantes. Sobre todo dama B3 creo que es una jugada interesante. H4 me parece que tampoco estás ganando tanto en este flanco como para necesitar hacer H4 y expandirte, pero bueno, es una opción suya. Además dejas la casilla G4 débil en alguna situación. Bueno, no termina de convencerme. Caballo D7 y torre H3. Bueno, este es el plan de Firouzja para pasar la torre. En el caso de que las negras hagan alfil E7 y enroque, pues las blancas van a continuar con torre G3 tocando en el punto G7. Alfil E7 de las negras, H5 para seguir atacando. Alireza tiene que ir a muerte. H6. Bueno, no puedes permitir que te hagan H6 a ti, porque entonces, bueno, tras G6, que entiendo que es lo que estáis pensando aquellos que lo hubierais permitido, las casillas negras se quedan todas muy débiles. Todas las casillas negras se quedan muy débiles y bueno, teniendo las blancas este alfilazo de casillas negras, pues bueno, es mejor evitarlo, es mejor evitar esa situación. Las negras continúan con H6, A4, alfil por F1, rey por F1 y vamos a terminar colocando el rey en G1 y dejarlo prácticamente enrocado, muy segurito, y después continuar con torre G3, ¿no? Con el plan que habíamos pensado inicialmente, quizás con una jugada previa como caballo E5 para que la dama proteja el peón de H5 y también quizás con los cambios poder comer de peón, torre G3, presionar muchísimo contra este peón y obligarle a quitar al defensor de F6. Esto podría ser una idea.
Bueno, vamos a volver a la zona de movimientos. Continúa con el roque corto, como veis, caballo E5, una jugada razonable, o rey G1, son una de las dos que yo hubiera elegido. Probablemente hubiera elegido rey G1, como se eligió en la partida, para poner el rey seguro. Dama C6, una jugada sin más, y ahora yo sí que habría elegido la jugada caballo E5, que es la jugada que se hizo en la partida, a pesar de que la máquina recomienda también torre A1, protegiendo el peón, amenazando quizás algún plan más tranquilo, aún más estratégico con la jugada A5, que puede ser pues otra posibilidad, otra opción que pueden tener las blancas. Sin embargo, bueno, todos conocemos a Firouzja, todos hemos visto las partidas suyas, le gusta jugar agresivo, le gusta jugar táctico, no va a hacer torre A1, va a hacer evidentemente caballo E5. Caballo por E5, D por E5, y el caballo se tiene que retirar, el caballo negro se tiene que ir, y ahora las blancas ya tienen cierto juego de ataque. La torre puede pasar, la dama puede pasar, el caballo puede venir a F3, defender, el alfil toca. Hay ya ciertas amenazas. La primera jugada va a ser torre G3, es la primera jugada que vas a hacer de amenaza, efectivamente fue la que se hizo, y el rey se tiene que quitar. Si no te quitas, estoy amenazando alfil por H6, jugada realmente molesta, la verdad. Y la única forma de evitarlo pues es haciendo rey H7 o rey H8. Parece que el rey está un poquito mejor en H8 por dos motivos que voy a dar. Bueno, o sea, realmente es el mismo motivo, pero digamos que ha ido para dos amenazas. El rey en H7, si en algún momento te comen en G7, te van a comer con jaque. No vas a tener posibilidad de reacción. Con el rey en H8 podrás dar un jaque intermedio, podrás hacer otra cosa, podrás defenderte de alguna manera quizás sin tener que verte obligado a responder directamente contra ese jaque. Esa es la primera cosa. Y la segunda, que es la más importante, quizá la más típica, es que en cualquier momento te pondrán dar un jaque con la dama que puede ser molesto. Te pueden dar algún jaque por la diagonal que puede ser molesto. En H8 te evitas todo este tipo de cosas y por eso es por lo que es mejor rey H8 que rey H7. Esas preguntas que a veces os surgen, decís, pues bueno, ¿por qué una mejor que otra? Pues por este tipo de motivos suele haber siempre un movimiento un poquito mejor que el otro. No significa que el otro movimiento sea malo, pero significa que este movimiento es sencillamente un poquito mejor. Vale, continuamos con la partida. A5 de las piezas blancas, dama C7, retirando la dama, y ahora hay que pasar el resto de piezas. Caballo F3. Alguno que se estuviera preguntando, ¿qué pasa si dama G4? Bueno, dama G4 puede parecer interesante, pero bueno, torre G8 defiende bastante bien la posición, y si haces una jugada como caballo F3, la dama se está quedando ya un poco rara, y vamos a poder continuar con dama por A4. Dama por A5, perdón. Sin embargo, aquí se hizo la jugada caballo F3, dama por A5 y C4. A mí me gustaba mucho en esta posición la jugada dama D2, presionando por la diagonal. Bueno, prácticamente única la jugada. Si hace una jugada como, no sé qué jugada podríamos hacer, como dama C7 volviendo sencillamente, alfil por H6, presión bastante fuerte y no puedes comértelo porque te estoy dando mate. Por lo tanto, contra dama D2 tienes que hacer rey H7 prácticamente obligado, tienes que ir a dama A2 primero tocando la torre, pero vas a tener que hacer rey H7. Aquí hay una opción que recomienda la máquina de tablas, que es dama D3, rey H8, dama D2, rey H7, tablas. Quizás es la variante que calculó Firouzja y por eso decidió cambiar y hacer otra cosa. Hizo C4, una jugada un poquito más agresiva, desestabiliza, no te pueden comer. Si avanzan pierden el peón y de momento el peón está amenazado. No está amenazado mucho, pero te están amenazando B4 y comerte el peón y ganar un peón. Bueno, recuperarlo porque habríamos perdido el peón de A5, pero bueno, desestabilizar un poco, crear cierto contrajuego en la posición. Eso quizás es la idea que pueden plantear las blancas. Entonces las negras tienen que tomar una decisión y es torre G8. Torre A1 atacando la dama y dama B4. Hubiera sido posible la opción que me parecía a mí más razonable, que es B4, continuado de la retirada de la dama alguna casilla, prácticamente la única casilla razonable es A2 para seguir defendiendo, y ahora C por D5, dama por D5, y puede continuar dama por D5, peón por D5 y caballo D4. Bueno, el caballo viene a F5, la torre puede venir a controlar este punto y probablemente recuperemos nuestro peón y consigamos una buena posición para las blancas. De hecho, la máquina
da prácticamente igualdad, si no da igualdad, con un peón de menos, porque las piezas de las blancas están realmente bien colocadas. Viene caballo F5. En algún punto, si este caballo se quita, puedo hacer E6 y alfil E5 para presionar, o caballo por G7 y alfil E5. Vamos a suponer una variante, por ejemplo, caballo B3, caballo F5, torre a E8, y aquí me gustaba este plan, no sé si funcionará, E6. Miren, no funciona, y caballo por G7. No funciona porque defienden fácilmente con alfil de F8. Pero bueno, esta posición es interesante. Aquí ya están bien. Alfil F8 deja la torre muy encerrada y puedes continuar con torre D3, por ejemplo, molestando un poco. Alfil E3 es la siguiente jugada. Te voy a hacer alfil por caballo y te voy a comer aquí en D5. Eso parece la amenaza principal. Ok. Volvemos a la posición en la que estábamos hablando. Aquí torre A1, dama B4, ya la posición tiene peor pinta, y B3. Aquí ya están un poquito peor las blancas. Bueno, o quizá ya el peón de menos ya no tenga compensación. Caballo C5 buena, caballo D4, caballo 4 buena, torre E3, dama C5 buena, torre C1 y torre GD8 mala jugada. Bueno, no mala del todo, pero parece ser que torre GC8 era una jugada muy buena, no sé exactamente por qué, pero parecía muy buena. Si continuaban como continuaron en la partida con la jugada B4, sencillamente dama por B4 la presión es más fuerte que en la posición anterior. Contra torre GD8, que es lo que se hizo en la partida, tras B4, dama por B4, hay C por D5. En la otra variante quizá C por D5 te cambian, te comen y tan a gusto, con dos peones de ventaja. En esta posición, si comes con el peón, entonces la torre ya no tiene tanto sentido, quizás, ¿no? Que hubiera ido a la casilla de 8 y podía haber ido a otra casilla. Quizás ya no tenga tanto sentido haber hecho esa jugada. Entonces, bueno, quizás ese es el tema clave de la posición. Existe otra jugada que es caballo por F2, que es la que se hizo en partida, rey por F2, torre por D5, torre E4, torre D8, alfil E3 y alfil C5. Bueno, te están amenazando ganar una pieza. Única jugada para defender todo, dama B3. Dama por B3, caballo por B3, alfil por E3, torre por E3 y A5. Bueno, son tres peones a cambio de la pieza, pero me parece que las negras son las que tienen quizás más posibilidades de ganar. Salvo que ocurra una desgracia, ¿no? Que es lo que ocurrió en la partida. Salvo que ocurra lo que pasó en la partida. La partida continuó con torre C7 y os animo aquí a que penséis un poquito cómo continuaríais esta posición, cómo trataríais de expandiros, de ganar, ¿no? De ganar esta posición, de ganar esta partida. Bueno, espero que ya hayáis sacado una conclusión. Efectivamente, la idea es seguir molestando a este caballo, ¿no? Por ejemplo, A4 y contra caballo C5, mi recomendación sería hacer B5, continuar avanzando con estos dos peones. No te pueden atacar el peón de B5 y la siguiente amenaza pues sería hacer A3 y B4. La máquina recomienda una jugada como torre F3, entonces torre por E5 también viene, torre por F7, y entonces hay muchas jugadas. Por ejemplo, torre D2 es una opción, probablemente torre de D5 sea otra opción, A3 es otra opción razonable, de hecho A3 me parece interesante, torre D2 jaque, rey F3 y torre por C5. Y bueno, no hay posibilidad de mucho más. Torre por C5, que alguien la estuviera pensando, torre por C5 que alguien estuviera pensando, también es tablas en cualquier momento. Incluso antes de esto, bueno, no hay que esperar, entonces, bueno, puedes hacer A3 y torre por C5 y tablas. Quizá las negras estaban buscando algo más, no lo sé. Tras caballo C5, como digo, B5 buena jugada. Torre A8 también buena jugada, pero bueno, tiene un pelín de... da un pelín ya más de miedo, por una razón, que es que te hagan un plan de este estilo. Te hagan eso, que es lo que ocurrió en la partida, y te vengan con el caballo G6 y te fuercen a dar mate. Caballo D7. Sigue habiendo muchas opciones de hacer tablas, por ejemplo, torre F3, torre, rey G3, por poner un caso.
A3 te están amenazando a coronar. Tiene muy mala pinta. El problema es hacer una jugada como rey H7. La pregunta para muchos, ¿qué pasa si hacían, por ejemplo, A3? Existe la posibilidad de hacer torre por A3, torre por A3, y entonces torre C8, jaque, jaque y mate. Por ese motivo A3 no era posible y las negras intentaron hacer rey H7 para continuar con A3. Como digo, la opción hubiera sido hacer la jugada B5 y tratar de apoyar con el peón de B al peón de A. Tratar de apoyar con esos dos peones para el avance hacia el flanco de dama. Sin embargo, rey H7, muy mala jugada, por un motivo muy simple. Torre F3 viene con torre por F7, A3 torre por F7, y en el caso de que hagas A2, pues bueno, te está viniendo la variante caballo F6, rey H8, torre por G2, por G7, y no puedes evitar el mate. Tras esto, si rey H8, que es lo que ocurrió en partida, operación muy parecida. Caballo F8, dos opciones, si torre por F8, torre por rey, torre C8, amenazo mate en una. Y si continúas de otra forma que no sea torre por F8, como rey G8, por ejemplo, pues caballo G6, amenazo mate en una. No sé qué más posibilidades habría. Torre por E5 para torre F5, quizás también jaque y mate. Y bueno, no hay posibilidad de defensa. De hecho, en esta partida, en esta posición, caballo F8, A2, caballo G6, y las negras abandonaron. Las negras abandonaron su partida. Bueno, no le ha dado tiempo a Guquesh a llegar al control. No le dio tiempo a llegar al control en esta posición. Si hubiera pensado, hubiera hecho B5. Hubiera hecho torre de 2 jaque en rey G3 y A3. Y ahora ya la posibilidad de torre por A3 no existe, porque torre por A3 sería jaque. Y si rey G1, por ejemplo, continuar con rey G1 con rey E1, simplemente puedes volver a retirarte y tratar de defenderte. Bueno, torre por B7 recomienda la máquina, y es juego complicado. Quizás mejor entonces que esto hacer B5, que aseguras que la posición no vas a perder. Si torre F3, torre de 2 jaque, rey E1, por ejemplo, torre por G2, defiendes ya el punto de G7 y vas a correr con el peón de momento. Torre FC3 recomienda la máquina para intentar ganar. ¿Y qué ocurre si una jugada como G6, torre C8, torre por y rey G7? Caballo F6. Quizá la posición no era tan sencilla. Quizá no era tan sencilla la posición. Y no hay que dejar que entren en D7, ¿no? Y hay que continuar sencillamente con B5 ahora. Esta quizá es la solución clave. Hacer B5 en este punto. Evitando que el caballo pueda entrar a D7, porque el caballo desde D7 parece que no hace nada, pero las amenazas son muy muy fuertes. Ese es el punto clave de la partida. Bueno, increíble ronda. En este caso nadie se esperaba esta victoria de Firouzja contra Guquesh, pero como digo, Nepomniachtchi se coloca líder en solitario. Ronda súper interesante. Y nada más, ahora toca un día de descanso y volveremos con la segunda tanda de partidas entre estos jugadores. Dejadme en comentarios quién creéis que va a ser el próximo retador al título mundial, quién va a ganar este torneo, y por supuesto dejadme un like como siempre y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Nos vemos en el resumen del próximo día.